Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, con la licencia del señor presidente y de mis colegas, leer algo que no fue escrito por mí, pero con quien hablé ayer en palabras emocionadas, porque me sentí representado por lo que él decía. Y no es largo, pero creo que es contundente. El texto se llama Hombres Buenos. Hombres Buenos se titula una extraordinaria novela escrita por Arturo Pérez Reverte, que relata el sacrificio, el empeño y los avatares que enfrentan dos académicos a quienes se le encomendó la misión de rescatar del dominio de la Inquisición unos libros valiosos censurados por ese ignominioso esquema de poder cuya lógica enfermiza y demencial denigró a toda la sociedad durante siglos. La Inquisición se fue, pero en su lugar lo ocupa hoy principal, pero no exclusivamente, el crimen organizado, enquistado de manera indisimulada, al menos en América Latina, en los poderes formalmente constituidos. Afortunadamente para quienes creemos en los valores de la democracia constitucional y por ende reivindicamos la libertad y la dignidad de las personas, también siguen apareciendo hombres buenos, que al igual que la novela revertiana, siguen consagrando sus vidas en pos de las causas virtuosas, esas por las que vale la pena luchar, pues en ellas se juega el futuro de la humanidad, o para decirlo en términos más claros, el futuro de nuestros hijos. Fue el caso de Marcelo Pecci, servidor público, valiente y comprometido, honesto y trabajador, hombre de convicciones firmes y anhelos de un mundo mejor, cuya vida fue cobardemente cegada el día 10 de mayo del 2022 por matones al servicio de la narcopolítica, cuyos personeros se pasean hondamente a sus anchas en territorio paraguayo, merced en partes iguales al acompañamiento servil y siniestro de miembros, algunos de cúpulas partidarias, y por otro al silencio cómodo y cómplice de la población mayoritaria, que sea por pasividad idiosincrática, sea por funcionalidad al perverso sistema instalado, sea por falta de coraje, sea por conservadurismo extremo, sea por cobardía disfrazada de prudencia política, sea por falta de liderazgo cívico constructivo, sea por la presión ejercida en la cervical de la sociedad, toda ese por el hueso perdido que motorizó las obsesiones antropológicas del genial maestro Helio Vera, prefiere la comodidad de la caverna platónica o el confort analgésico de las redes sociales antes que plantarle rostro a la dramática coyuntura que azota virulentamente a América Latina en general y al Paraguay en particular. Marcelo Pecci no solo fue un buen hombre, sino que fue un hombre bueno, de esos que Bertolt Brecht denominaba con acierto poético imprescindibles. Predicó con el ejemplo, lo que le permitió ganar el tipo de autoridad que define a las personas que hacen y marcan la diferencia de manera genuina, la autoridad moral. Se distanció siempre de la inutilidad burocrática y de la corrupción propias de la institución que integraba, y nunca se alineó en los dictados de los funcionarios indolentes que están a cargo de las chatas y precarias políticas públicas de nuestro país. Actuó siempre con firmeza y apego a la Constitución en desigual combate contra un enemigo sin escrúpulos. No solo soñó con un país más digno y libre, sino que hizo durante toda su vida el esfuerzo genuino por materializar ese sueño en beneficio propio y de toda la comunidad. Quienes creemos en el proyecto de convivencia dado por la democracia constitucional, hoy lloramos, sentimos y lamentamos la prematura partida de un hombre bueno. Lloramos por el dolor que nos ocasionó el criminal atentado que apagó la vida de Marcelo Pecci. Sentimos un inmenso vacío en el alma porque partió a la eternidad un ciudadano ejemplar al que le restaba muchísimo aliento para seguir transformando positivamente a la sociedad. Lamentamos con el corazón que las autoridades públicas, sin tomar nota del grave estado en que se encuentra el Estado, no reaccionó a tiempo. Marcelo Pecci fue portador de una antorcha virtuosa, con la cual supo tanto iluminar el camino que deben seguir las instituciones como marcar el rumbo que debe orientar a la sociedad. Su testimonio de vida
es equiparable al de los grandes luchadores y servidores públicos que pagaron con su vida la osadía de desafiar a los poderes fácticos que corroen la sociedad. Su trágico desenlace quedará por derecho propio equiparado al de los grandes referentes cívicos, a quienes tanto gustamos de mencionar como los hermanos John y Robert Kennedy en Estados Unidos, Luis Carlos Galán Sarmiento en Colombia, Luis Donaldo Colosio en México, Aldo Moro en Italia y tantos otros mártires que desde el servicio público dieron su vida por enaltecer valores como la libertad, la dignidad, la solidaridad, enfrentando con firmeza y valentía a los enemigos de la democracia. Marcelo Pecci inspiró a muchas personas, por lo que es dable esperar que, al igual que en la novela de Pérez Reverte, referida al comienzo, no solo los académicos, sino todas aquellas personas que de manera silenciosa y de distintos ámbitos aportan su granito de arena para contrapesar la difícil y cruel realidad que padecemos por la injerencia del crimen organizado, que asumen coherentemente el desafío de enfrentar a las fuerzas oscuras que atentan contra la dignidad y la libertad. No tanto por mí o para mí, sino por y para mis hijos, dice el autor Lucía, Agustina y Amador, digo yo, Enriquito, Martín y Luciana, y en la persona de ellos por y para todos los jóvenes del Paraguay. Quiero pensar que el sacrificio y el legado de Marcelo Pecci servirán para que la sociedad sepa dejar de lado actitudes mezquinas y sea capaz de elevarse más allá de los colores e intereses sectarios. Quiero pensar que finalmente la sociedad será capaz de unirse en una gran causa contra el narcotráfico y el crimen organizado, asignando con rigor las responsabilidades políticas, jurídicas y cívicas que corresponden. La personita en gestación que desde el vientre de su desconsolada madre monitorea nuestra reacción cívica, merece que honremos la memoria del gran ser humano que le dio vida y al que, debido al accionar criminal de un grupo de mafiosos psicopáticos que actúan al amparo de las cúpulas de poder enquistadas en el Paraguay, solo conocerá a través del testimonio que sobre la vida de su padre, ese hombre bueno que fue Marcelo Pecci, pueda dar sus afectos cercanos y los que podamos expresar en los sucesivos, quienes hoy abrazamos muy fuerte a sus padres, a sus hermanos, a su esposa y a sus amigos. Firmado Robert Marcial González, 10 de mayo 2022. Como saben, un joven abogado, hijo de luchadores, hermano de Katia, no es de mi signo político, pero eso es lo que hizo su nota y la razón por la cual le pedí para leerla hoy, para que dejemos de lado la tentación de llevar agua a nuestro molino, para que reforcemos el presupuesto de la Fiscalía General del Estado en lo que sea necesario, para que elaboremos una ley como hicimos con los agentes especiales de la SENAT, para que aprobemos la ley de delación premiada ya presentada por varios colegas y por mí mismo, para que presentemos y aprobemos una ley de protección de testigos, una ley antichicanas en todos los niveles, especialmente en los altos niveles de la Corte Suprema de Justicia, una ley de depuración y constitución que presentó el partido Patria Querida sobre la política nacional, para no hacer de una vez por todas realidad el principio de William Shakespeare, que ya hace más de 400 años escribió: los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes saborean la muerte una sola vez. Frase que fue repetida por Gandhi, por Julio César, por un gran campeón como Ayrton Senna. Y termino, presidente, haciendo solamente una señal de nuestra corresponsabilidad como clase política de todo lo que está sucediendo. En este momento, el vicecomandante de la policía, el comisario Baldomero Romero, en el año 2014 estuvo involucrado en un oscuro incidente con la retención de 2.300 kilos de marihuana. En septiembre de 2014, otro oscuro incidente con 22 kilos de cocaína más 3 fusiles.
El gobierno anterior abrió sumario, lo puso a disposición de recursos humanos y lo trasladó. Lamentablemente, en septiembre del 2020, de vuelta fue demandado y confirmado sus datos por violación de los derechos humanos en un incidente judicial que llegó hasta la Corte. Pero ese mismo mes fue nombrado director de vuelta de la policía en Amambay. Y hoy, a partir del 15 de febrero del 2022, el subcomandante de la policía es quien tuvo estos antecedentes. ¿Cómo logró reposicionarse? ¿Cómo pasó todos los filtros? ¿Será que nosotros los ascendimos en su momento? ¿Será que la Comisión de Asuntos Constitucionales revisó profundamente o recibió papeles equivocados? Porque en aquella época, el propio jefe de policía, Francisco Alvarenga, destituido y hoy condenado, estoy hablando del periodo anterior, también fue arrastrado, como las cúpulas policiales, como el señor Martínez Morel, como el señor Rojas Villalba. Pero en esta época, el propio vicecomandante de la policía, sobre el cual levanto esta denuncia con posibles sospechas, fue también solicitado de ocupar ese cargo por el comandante de la policía, Gilberto Fleitas, y fue designado por el Poder Ejecutivo conforme al decreto 6672 del 15 de febrero del 2022. Y digo yo, si el cambio se produjo después de la tragedia en el Festival de Yaumina, donde murió gente vinculada al narcotráfico, y todavía estaba investigado Marcelo Pecci, ¿cómo es que tenemos esta cúpula policial que no debería estar sujeto a ninguna sospecha? ¿Cómo es que no nos damos cuenta? ¿Cómo es que no podemos, como clase política, perder tiempo en nuestras cuitas, en nuestras diferencias de colores, cuando realmente tenemos que preguntarnos en manos de quién está la seguridad interna del Paraguay? ¿En manos de quién está la policía? Dejo este interrogante picando para que en este momento difícil no busquemos sacarle la nalga a la jeringa. Asumamos cada uno nuestra cuota, pequeña o grande, de responsabilidad en el ascenso y promoción de oficiales militares, en la falta de transformación que necesita nuestra Policía Nacional, y naturalmente reivindico a aquellos que por un sueldo miserable se juegan la vida defendiéndonos de mañana, tarde y noche. Muchas gracias, señor presidente.